¿Qué significa eso? Que yo tengo la capacidad de controlar a este músculo. ¿Cuándo quiero relajar y cuándo quiero contraer? Sin embargo, el músculo liso no. El músculo liso es un músculo involuntario. ¿Qué significa eso? Que yo no le puedo decir a mi intestino, hace ahora peristaltismo. O yo no le puedo decir a mi sistema circulatorio, arterias, hace ahora vasoconstricción o hace ahora vasodilatación. Ojalá, ¿verdad? Pero no se puede. Es involuntario. A diferencia del músculo estriado esquelético. Después, ¿qué otra cosa encontrábamos acá? Muy bien, tenemos al sarcolema en el músculo estriado, en el músculo liso también tenemos el sarcolema. Otra estructura, el sarcómero. En el músculo estriado esquelético tenemos al sarcómero, que hace que nuestra fibra muscular se vea más organizada. De esta manera, más o menos con mucha imaginación. Acá un disco Z, acá otro disco Z y tenemos a nuestro sarcómero, que es la unidad funcional de nuestra fibra muscular esquelética. ¿Sí? En el músculo liso no hay sarcómero. No hay sarcómero. ¿Y cómo se ve la fibra muscular en el músculo liso? Tiene una forma fusiforme y posee solamente un núcleo. ¿Sí? Y en la organización es diferente también. ¿Sí? Las células musculares esqueléticas son bien organizadas. El músculo liso no. ¿Sí? Ahorita vamos a estar viendo una imagen. ¿Sí? En el músculo liso no tenemos una organización igual que en el músculo estriado esquelético. ¿Sí? Otra diferencia, las estriaciones. Muy bien, el músculo estriado esquelético presenta estriaciones y el músculo liso no. El músculo liso no presenta estriaciones. Otra de las diferencias también es la carga iónica. Cuando hablamos de potencial membrana, ¿cuánto es en el músculo estriado esquelético? Entre menos 80 a menos 90 milivoltios. ¿Y el músculo liso? Menos 50 a menos 60 milivoltios. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de potencial membrana, también hay una diferencia. ¿Qué otra diferencia nosotros podemos encontrar? Iones. Cuando hablamos nosotros de iones, y si vamos a poner en orden, así, número 1, 2 y 3, en el músculo estriado esquelético, el ion que más me interesa que haga despolarización es el sodio. Es el sodio. ¿Por qué el sodio? Porque el sodio entra para que el retículo sarcoplásmico libere calcio. Entonces, como top número 2, le podemos poner calcio. El calcio es importante en el músculo estriado esquelético. ¿Por qué? Muy bien. Y también, claro, por supuesto, los demás iones. Sin embargo, en el músculo liso, nuestro ion principal es el calcio. ¿Por qué el calcio? Porque en el músculo liso, el retículo sarcoplásmico no está bien desarrollado. Por ende, no tiene esas tres capacidades que nosotros vimos en el músculo estriado esquelético, que es almacenar, liberar y reabsorber calcio.
¿Sí? Entonces, ¿no hace el retículo sarcoplásmico en el músculo liso? Sí, claro que sí hace, pero en menor cantidad. Entonces, ¿por qué el calcio es mi principal ion acá? Porque todo el calcio que necesita el retículo sarcoplásmico, porque todo el calcio que necesita el músculo liso para generar contracción viene del líquido extracelular, viene de afuera. ¿Sí? Ahora dijimos, ¿el calcio es importante para generar contracción? Sí. ¿Por qué? Porque en el músculo estriado esquelético se une al complejo troponina-tropomiosina. En el músculo liso nosotros no tenemos complejo troponina-tropomiosina. ¿Qué tenemos en el músculo liso? Complejo calcio, calmodulina. Complejo calcio-calmodulina. ¿Es la misma cosa que complejo troponina-tropomiosina? No es lo mismo. Pero también esto debe de existir esta unión entre la calmodulina y el calcio para que se genere contracción. ¿Sí? Otra de las diferencias entre el músculo estriado esquelético y el músculo liso son los discos Z. Acá nosotros no tenemos sarcómero. Acá nosotros no tenemos sarcómero. Acá sí. ¿Qué delimitan los sarcómeros? Los discos Z. En el músculo liso no hay disco Z, sí, hay también disco Z. Pero en el músculo liso, Guyton le da otro nombre y se llaman cuerpos densos. ¿Y tiene algo de diferente? No, absolutamente nada. Es la misma cosa que los discos Z, solamente que Guyton le da otro nombre que son cuerpos densos. ¿Está bien? ¿Hasta acá todo bien? Fácil, ¿verdad? Vamos a apagar un chiquitito la luz, por favor. Gracias, muy amable. Aquí podemos observar nosotros, tenemos a lo que es el músculo liso. Como pueden ver, la organización del músculo liso es completamente diferente al del músculo estriado esquelético. El músculo estriado posee una mejor organización en comparación al músculo liso. Y otra de las diferencias también es que las células musculares lisas son muy pequeñas, son mucho más pequeñas comparado a la del músculo estriado esquelético. Guyton dice que llega a tener un diámetro de 1 a 5 micrómetros y una longitud de 20 a 500 micrómetros nada más. O sea que es muy pequeñito. Inclusive en una parte, cuando ustedes vayan leyendo sus libros, se van a dar cuenta que dice que de tan pequeña que es la célula, hay ciertas cosas que él no está seguro si realmente ocurren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy chiquitito y no se puede distinguir, no se puede ver. ¿Está bien? Ahora, en el músculo estriado esquelético, nosotros aprendimos que hay dos estructuras importantes que hacen posible la contracción. ¿Por qué? Porque ellas se deslizan entre sí, que es la actina y la miosina. En el músculo liso tenemos la misma cosa, la misma estructura. Tenemos a nuestra miosina y tenemos a nuestra actina con las mismas estructuras. Las cadenas pesadas, las cadenas ligeras,
La actina F, la tropomiosina, la misma cosa. Lo único de diferente es el complejo, que acá en el músculo estriado esquelético nosotros tenemos al complejo troponina, tropomiosina, y en el músculo liso tenemos al complejo calcio-calmodulina. ¿Está bien? Después la estructura en sí entre el músculo liso, entre el músculo liso y el músculo estriado de la actina y la miosina son completamente iguales. ¿Sí? Entonces, cuando vemos nosotros diferencias, primero dimensiones físicas. Ya sabemos que el músculo estriado esquelético, las células del músculo esquelético son más grandes, inclusive la fibra muscular en sí, cuando hablamos de un fascículo muscular, es mucho más grande que un músculo liso, ¿sí? La organización del músculo estriado esquelético es mucho más organizado en comparación con el músculo liso, que tiene una menor organización y ellas como que están un poco más dispersas, ¿sí? Y otra de las grandes diferencias es el tipo de estímulo que recibe cada uno de estos, el músculo liso en sí. Si hablamos nosotros de tipos de estímulos que puede captar o que responde el músculo estriado esquelético, ¿cuál es? Nervioso. ¿El músculo estriado esquelético responde a estímulos hormonales? El músculo estriado esquelético responde a estímulos de estiramiento. Si yo estiro el músculo, ¿se va a contraer? ¿Seguros? ¿Están seguros que no o seguros que sí? Si yo estiro, ¿se contrae? ¿Seguro? No, el músculo estriado esquelético no responde a estímulos de estiramiento. Si yo estiro, no se va a contraer. A diferencia del músculo liso, el músculo liso puede responder a 3 tipos de estímulos. Primero, hormonal. ¿Sí? Hay un reflejo de estiramiento El músculo estriado esquelético. ¿Qué pasó? Hay un reflejo de estiramiento en músculo estriado esquelético, pero es otro tipo de por otro tipo sí. de Hormonal, nervioso y mecánico. 3 tipos de estímulos: hormonal, nervioso y mecánico. Y vamos a entender cada uno de ellos. Cuando hablamos nosotros acerca del músculo liso, ¿dónde se encuentra principalmente? 2 sistemas. Díganme 2 sistemas: digestivo y 3 sistemas. ¿Sí? Circulatorio, digestivo. Muy bien. Vamos a hablar principalmente de lo que es el sistema digestivo con lo que es el hormonal, para poder entender mejor. Cuando ustedes vean sistema digestivo en el próximo semestre, ustedes van a hablar de 2 hormonas principales. Primero, que seguramente ya conocen por histología, que es la CCK. ¿Conocen? La colecistoquinina. ¿Ya escucharon hablar de la colecistoquinina? La colecistoquinina es una hormona que se sintetiza y se libera en el sistema gastrointestinal. Tiene varias funciones importantes. Citando 2 de sus funciones, primero, ella tiene la capacidad de generar contracción en la vesícula biliar para liberar bilis. Otra de sus funciones también es que cuando ella es liberada, cuando es sintetizada, liberada, ella tiene la capacidad de
inhibir el vaciamiento gástrico. Ella tiene la capacidad de inhibir el vaciamiento gástrico. Entonces, ¿qué está haciendo? Está anulando la contracción, ¿correcto? Es una hormona que cuando se libera, ella disminuye la contracción. Luego hay también otra hormona que se llama motilina. Moti. ¿De qué me está hablando? Motilidad. A diferencia de la colecistoquinina, la motilina sí va a estimular el vaciamiento gástrico, por ende puede aumentar las contracciones. Un ejemplo nada más, ¿sí? Entonces, ¿el músculo liso responde al sistema hormonal? Sí, responde al sistema hormonal. Cuando hablamos del sistema nervioso, lo mismo. Si hablamos del sistema circulatorio, nosotros vamos a ver que existen neurotransmisores que van a causar vasodilatación o vasoconstricción, ¿sí? Dependiendo de qué sistema se activó. Si hablamos nosotros del sistema parasimpático, ¿qué tipo de neurotransmisor se está liberando? Acetilcolina, ¿sí? La acetilcolina genera una vasodilatación, a diferencia del sistema simpático. Cuando se activa el sistema simpático con adrenalina y noradrenalina, ¿qué genera? Vasoconstricción, ¿sí? Entonces, ¿responde a estímulo nervioso? Sí, responde al estímulo nervioso. Y cuando hablamos del estímulo mecánico, estamos hablando del estiramiento. Y otro ejemplo, vamos otra vez al sistema gastrointestinal. Guyton dice que la digestión ya empieza en la cavidad oral. ¿Por qué? Porque hay enzimas capaces de degradar ciertas sustancias. Entonces, cuando nosotros estamos masticando, ¿sí? Ya se está degradando principalmente lo que es el almidón. Entonces, ya empieza acá a formarse el bolo alimenticio, a triturarse la comida. Cuando nosotros deglutimos, ¿qué pasa con el esófago que está vacío? Hay una distensión, aumenta de tamaño, ¿sí? Captan los receptores que se encuentran ahí esta distensión y que va a hacer contracción para ayudar a que ese bolo alimenticio llegue hasta el estómago. Lo mismo en el estómago, va a haber una distensión de las paredes del estómago, va a haber una distensión de las paredes del estómago y va a empezar lo que es el movimiento de mezcla, movimiento de segmentación. Lo mismo en el intestino. Hay un vaciamiento gástrico, ¿sí? Va ese quimo que se formó en el estómago, va a pasar al intestino, lo mismo, distensión, y empiezan los movimientos tanto de mezcla como también los movimientos de propulsión, que son o es el peristaltismo. Entonces, ¿responde a estímulos mecánicos? Sí, también responde a estímulos mecánicos. ¿Y por qué es que el músculo liso puede responder a tantos estímulos? Porque tiene varios receptores, tiene muchos receptores. Por eso puede responder a estímulos nerviosos, por eso puede responder a hormonas, por eso puede responder a la distensión del músculo, generando vasoconstricción. Ahora vasoconstricción o vasodilatación, depende. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿cómo yo voy a diferenciar un neurotransmisor de una hormona? Las vías de conducción. ¿Por dónde la hormona? Sangre. ¿Y el neurotransmisor? Sistema nervioso. ¿Solo de neurona a neurona? ¿De neurona a? Puede ser también a músculo o de neurona a neurona.
hay neurotransmisores que se sintetizan en núcleos neuronales que son liberadas a la circulación. Para que yo hable de una hormona, ella sí o sí tiene que pasar por la circulación. Ella no pasa por la circulación, no es hormona. Ahora, hay neurotransmisores que son sintetizadas por núcleos neuronales y que se liberan a la circulación, ¿sí? Y a esto se le conoce como hormonas neuroendocrinas. Está bien, neuro porque son sintetizadas en neuronas y endocrina porque tiene una función endocrina al liberarse a la circulación. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Bueno, otra de las características también, estímulos, ahí ya terminamos. Otra de las características también del músculo liso es la inervación. Y para hablar de la inervación me quiero ir en esta imagen. Como a nuestro libro le encanta facilitarnos la vida, ella clasifica el músculo liso en dos, o que seguramente ustedes ya habrán visto también en esto, ¿verdad? Tenemos lo que es el músculo liso multiunitario y tenemos al músculo liso unitario. El músculo liso unitario pueden encontrar como músculo liso visceral o músculo liso sincitial. ¿Qué significa sincitial? Sincitial significa único, uno solo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el músculo liso multiunitario y el unitario? Es que en el músculo liso multiunitario nosotros tenemos varias células musculares, ¿sí? Y cada una ejerce un trabajo independiente. Sin embargo, en el músculo liso unitario también tenemos varias células musculares, pero ellas trabajan en conjunto. Es como cuando nosotros formamos nuestro grupo para hacer un trabajo de fisiología. Hay un grupo de 5 personas y ellos son multiunitarios. ¿Por qué? Porque uno trabaja, el otro no hace nada, el otro espera que el otro termine, ¿sí? Cada uno por su lado. Ese es el multiunitario. Sin embargo, está el otro grupo, en donde también son 5 integrantes, pero los 5 trabajan en conjunto para entregar un buen trabajo de fisiología. Con respecto a la inervación, también es diferente. El músculo liso multiunitario va a recibir, cada una de las fibras musculares va a recibir su fibra nerviosa. Y el músculo liso unitario recibe una fibra nerviosa para el conjunto de células. ¿Está bien? ¿Cuál de las dos hay en mayor cantidad? El músculo liso visceral. El músculo liso multiunitario tenemos solamente, básicamente, en el iris, ¿sí? Y también es el otro ejemplo, ¿verdad? El músculo pelo erector. ¿Está bien? Lo que más tenemos es pelo erector. Lo que más tenemos nosotros es músculo liso unitario, visceral o sincitial. Los 3 nombres están correctos. Y por último también nos habla acerca de su función. Si nosotros comparamos al músculo liso con el músculo esquelético y acá una raya y tenemos al músculo estriado cardíaco, cada uno cumple una función diferente. ¿Cuál es la función del músculo estriado esquelético? Movimiento principalmente del esqueleto, ¿sí? El músculo liso, ¿cómo? Sí, muy bien. Si hablamos del sistema gastrointestinal, peristaltismo, segmentación, si hablamos del sistema circulatorio, tenemos también vasoconstricción, vasodilatación, tiene la capacidad de aumentar o disminuir la presión dependiendo de qué ocurra, ¿sí? Y si hablamos del músculo cardíaco, muy bien, entonces
función completamente diferente. ¿Está bien? Como les había mencionado, tanto la actina como la miosina poseen la misma estructura. ¿Se dan cuenta qué esto es? Actina. Es igualito al que nosotros vimos en el músculo estriado, ¿verdad? Tenemos acá nuestra actina F. ¿Esto qué es? Tropomiosina. ¿Esto qué es? Los puntos activos. Es igualito a lo que nosotros vimos en el músculo estriado esquelético. La única diferencia es que acá nosotros no tenemos troponina, tropomiosina. Le tenemos a nuestra calmodulina. ¿Está bien? Esa es básicamente la única diferencia acá. Como les había mencionado, el proceso contráctil en el músculo liso también va a ser activado por calcio, o sea que se necesita también de calcio para generar contracción y por supuesto también se necesita de energía. ¿Está bien? Se necesita también de energía. Los discos Z, que para nosotros es en el músculo estriado esquelético, en el músculo liso tenemos los cuerpos densos. Cumple la misma función que los discos Z, solamente que estos cuerpos densos en el músculo liso, ellos se pueden ubicar en diferentes partes. Ellos pueden estar tanto en la superficie, en la membrana de nuestra célula muscular, así como vemos acá en esta imagen, o ellas pueden estar ubicadas dentro, dispersos en el interior de nuestra célula. O inclusive en algunas ocasiones pueden estar adyacentes a nuestra próxima célula muscular. ¿Sí? A diferencia de nuestros discos Z que están ahí formando lo que es el sarcómero junto con la actina, la miosina, en el músculo liso no tenemos esa organización. Están básicamente dispersos. ¿Está bien? Ahora, otra comparación. Yo voy a ir leyendo y explicando. ¿Está bien? El punto número 1, el punto número 2 y el punto número 5 tienen la misma relación. ¿Sí? Entonces, al explicar, en la primera explicación ya vamos a entender el 1, el 2 y el 5. Voy a leer un ratito, ¿sí? Dice, número 1, baja frecuencia de los ciclos de los puentes cruzados de miosina. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos nosotros del músculo estriado esquelético y cuando el calcio se unía a la troponina C, se liberaban los puntos activos, ¿sí? Y automáticamente mi miosina hacía una hiperextensión, golpe activo y se deslizaba, que es la teoría de la cremallera. ¿Se acuerdan? Bueno. Cada uno de estos movimientos, esa hiperextensión, golpe activo, deslizamiento y el separarse, se llama ciclo de puentes cruzados. ¿Por qué ciclos de puentes cruzados? Porque la unión de la cabeza de la miosina con la actina se llama puentes cruzados. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ahora, en el músculo estriado esquelético, estos ciclos son rápidos, porque el músculo estriado esquelético genera contracciones rápidas. Ellas son rápidas. ¿Se acuerdan que vimos nosotros inclusive la velocidad y el tiempo en el que lleva un potencial de placa motora? ¿Se acuerdan? Es rápido, ¿sí? Sin embargo, en el músculo liso no. Por eso me dicen baja frecuencia de ciclos de puentes cruzados. Y vamos a ponerle números. Si el músculo estriado esquelético necesita 20 ciclos de puentes cruzados para generar una contracción,
en un tiempo determinado. En ese mismo tiempo, el músculo liso solamente va a hacer 5 puentes cruzados, 5 ciclos de puentes cruzados. ¿Por qué? Porque es mucho más lento, ¿sí? El músculo esquelético hace esto, rápido, ¿sí? El músculo liso no. El músculo liso trabaja lentamente comparado con el músculo estriado esquelético. ¿Está bien? Segundo punto, baja energía. ¿Qué significa eso? Que el músculo liso no utiliza tanta energía como el músculo estriado esquelético. El músculo estriado esquelético, por cada puente cruzado, por cada ciclo de puente cruzado, necesita energía. O sea que si hace 20 ciclos de puentes cruzados, 20 ATP tiene que usar. Si hace 50 ciclos de puentes cruzados, 50 ATP tiene que usar. ¿Correcto? Ahora el músculo liso no. El músculo liso puede hacer 20 ciclos de puentes cruzados y usar 5 ATP nomás. ¿Por qué? Porque el músculo liso tiene un mecanismo que se denomina mecanismo de traba, en donde la cabeza de la miosina se va a fosforilar, y la fosforilación de la cabeza de la miosina puede durar mucho tiempo. Por eso ella puede generar varios puentes cruzados utilizando muy poca energía. ¿Está bien? Fosforilación. ¿Sí? Enseguida vamos a ver cómo funciona eso. ¿Sí? Eso de la baja frecuencia y la energía tiene que ver con, no sé qué encaja, que habías dicho en la clase de potencialización. ¿Con qué? Vários pontos cruzados. E usa menos ATP. Sí. Cajado. Más o menos. No es lo mismo. Voy a volver a mencionar, pero no es lo mismo. Yo estaba pensando que sí era. No es. Pero voy a volver a mencionar también eso cuando hablemos de potenciales, pero no es lo mismo. ¿Sí? Gracias. Ahora, ya sabemos el punto número 1, silencio. Silencio enseguida, voy a dar receso. ¿Sí? Un ratito más, por favor. Entonces, punto número 1 ya entendimos, baja frecuencia. Punto número 2, baja energía, ya entendimos también. Punto número 5, el mecanismo de traba, ahí más o menos enseguida vamos a fijar mejor. El número 3 dice lentitud. Dice, en el inicio de la contracción y en la relajación del tejido muscular liso. Y vamos a un claro ejemplo, las contracciones uterinas. Cuando inicia el trabajo de parto, las contracciones uterinas no aparecen de una manera brusca. Aparecen así, al inicio hay una contracción pero se aguanta. ¿Sí? Ahora, empieza a correr el tiempo y las contracciones cada vez se vuelven más intensas, más fuertes y más rápidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mecanismo de contracción del músculo esquelético o del músculo liso ocurre de manera lenta. Si el músculo esquelético hace esto, contracción, el músculo liso hace esto. Contracción. Si el músculo esquelético hace esto, relajación, el músculo liso hace esto. Es lento, tanto para contraer como para relajar. ¿Por qué es lento? Por esto, por el mecanismo de traba, por la baja energía y por la baja frecuencia. Ahora, el punto número 4, la fuerza máxima de contracción generalmente es mayor que en el músculo liso, que en el músculo estriado esquelético. ¿Qué significa eso? Que si yo comparo la fuerza de contracción
entre el músculo estriado esquelético y el músculo liso puede generar mucho más fuerza de contracción que el músculo estriado esquelético. ¿Por qué? Porque el músculo liso, al tener el mecanismo de traba, ella puede generar una contracción y mantener en el tiempo esa contracción y después relajar. El músculo estriado esquelético no hace eso. El músculo estriado esquelético se contrae y se relaja. Terminó. Sin embargo, el músculo liso puede permanecer, puede mantener su contracción en el tiempo. Por eso puede ejercer una mayor fuerza de contracción. ¿Está bien? Y por último, me habla sobre estrés y relajación del músculo liso. ¿A qué se refiere con estrés y relajación del músculo liso? Y vamos con un ejemplo. La vejiga. ¿Cuál es la función de la vejiga? Almacena orina. Almacenar orina. ¿Sí? Ella almacena orina 24/7 porque el riñón produce orina 24/7. Pero por más de que la vejiga esté almacenando orina 24/7, yo no tengo ganas de irme al baño a cada hora, a cada rato, a cada segundo, porque si no voy a vivir en el baño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el músculo liso en la vejiga, estamos hablando de la vejiga, el músculo liso puede pasar por un tiempo de estrés. ¿A qué se refiere el libro cuando habla de estrés? Estímulo mecánico. El estiramiento genera un estrés en la fibra muscular, ¿sí? Entonces, se llena la vejiga, hay una distensión y ahí tengo ganas de irme al baño, ¿correcto? Miro, el baño está ocupado y digo, puedo aguantar un poquitito más. Me vuelvo a sentar y pasa. Ya no tengo ganas de irme al baño. Hubo un tiempo de estrés y hubo un tiempo de relajación, porque es como que el músculo se acostumbra a esa distensión y al final se relaja, ¿sí? Ahora, sabemos nosotros que la vejiga tiene una capacidad máxima. Claro, si llega a esa vejiga a la capacidad máxima, ella no hay más nada que aguante y me tengo que ir al baño a evacuar, ¿sí? Otro ejemplo también, un órgano hueco que es el estómago, pasa también la misma cosa. Aparte, claro, obviamente de hormonas y otro tipo de estímulos, cuando yo estoy comiendo hay una distensión. Llega un momento en donde ya siento el estómago lleno, hay una distensión, ¿sí? Pero ¿qué pasa después de un cierto tiempo? Desaparece esa sensación. También hubo un momento de estrés y hubo un momento de relajación, ¿sí? Entonces, son 6 características que nosotros vemos en el músculo liso que no vamos a ver en otro tipo de músculo. No tenemos en el músculo estriado esquelético, no tenemos en el músculo cardíaco, solamente en el músculo liso, ¿sí? Que es la baja frecuencia, el bajo consumo de energía, la lentitud para contraer y para relajar, la máxima fuerza de contracción, el mecanismo de traba, que es el mantener un ATP para poder generar varios ciclos de puentes cruzados, y lo que es el estrés y la relajación. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer un descanso de 20 minutitos. En el citoplasma de nuestra célula. Acá es el líquido extracelular, ¿correcto? Bueno, dentro de nuestra célula, fuera de nuestra célula. ¿Qué sucede? Hay un estímulo, ya sea un estímulo hormonal, un estímulo nervioso o un estímulo mecánico. Uno de los 3 estímulos. ¿Qué va a hacer? Va a abrir los canales iónicos que se encuentran acá en la membrana de nuestra célula muscular, ¿sí?
Principal canal importante para nosotros, canal de calcio. Eso no significa que no haya otros canales iónicos. Claro que sí, hay canales de sodio, hay canales de potasio, todos los canales iónicos. Solamente que para nosotros el de calcio es el más importante. ¿Por qué? Porque el retículo sarcoplásmico del músculo liso no está bien desarrollado, por ende no tiene la capacidad ni de almacenar ni de liberar el calcio suficiente para generar una contracción. Por eso el músculo liso depende exclusivamente de todo el calcio que llegue a entrar de afuera, del líquido extracelular. Entonces, entra calcio a nuestra célula y esto va a generar una despolarización, ¿sí? Una vez que se genera una despolarización, esto va a hacer que el retículo sarcoplásmico también libere calcio. Pero lo que libera es muy poquitito. Vamos a suponer, llega a entrar 100 iones calcio de líquido extracelular para generar una contracción. Y el retículo sarcoplásmico, como no tiene suficiente capacidad, solamente libera 20. Muy poquitito, ¿sí? Pero libera. ¿Está bien? Una vez que tenemos nosotros calcio dentro de nuestra célula, ya sea de lo que vino de afuera o de nuestro retículo sarcoplásmico, este calcio se va a unir a la calmodulina. La calmodulina, ¿dónde está? Y está acá en el citoplasma nadando, esperando que llegue su momento, ¿sí? Una vez que se une el calcio a la calmodulina, se forma el complejo calcio-calmodulina. Y este complejo va a activar a una enzima que se llama miosina quinasa. ¿Dónde se encuentra esta miosina quinasa? Y al igual que la calmodulina, está también por acá en el citoplasma esperando su momento, ¿sí? Entonces, se forma el complejo calcio-calmodulina y se activa la miosina quinasa. ¿Qué va a hacer la miosina quinasa? Ella va a agarrar ATP y va a romper. Va a sacar un fosfato de ese ATP y vamos a tener ADP y fosfato, ¿sí? Ese fosfato que se obtiene de esta separación va a fosforilar a la cabeza de la miosina. ¿Qué significa eso? Se va a unir a la cabeza de la miosina. ¿Quién hace eso? Nuestra miosina quinasa. La miosina quinasa rompe este ATP, obtenemos fosfato y ADP y va a pegar ese ADP a la cabeza de la miosina. Y ahí empieza la contracción. Ahí empiezan los ciclos de puentes cruzados. ¿Está bien? Una vez que ocurre la contracción, debemos de esperar la relajación. ¿Cómo se relaja el músculo estriado, el músculo liso? Viene una miosina fosfatasa y vuelve a desfosforilar a la cabeza de la miosina. ¿Qué significa eso? Le saca otra vez este fosfato. Y cuando le saca este fosfato a la cabeza de la miosina, automáticamente se separa el calcio de la calmodulina, ¿sí? Y terminó la contracción. ¿Qué pasa a continuación? Este calcio se tiene que o ir de nuevo al líquido extracelular o guardar al retículo sarcoplásmico. La mayoría del calcio que tenemos nosotros acá dentro de nuestras células sale para afuera a través de una bomba utilizando energía.
ella puede ser almacenada también utilizando una bomba al retículo sarcoplásmico, pero muy chiquitito. Así como salió chiquitito, chiquitito también es poquitito. ¿Sí? ¿Qué también puede hacer? Ella puede salir también a través de este canal, en donde sale calcio y entra sodio. ¿Y quién más está trabajando acá al lado para mantener la homeostasis? La bomba de sodio-potasio. Entonces, este sodio que está entrando no se puede quedar acá adentro. Porque ¿dónde yo tengo más cantidad de sodio? ¿Adentro o afuera? Afuera. Entonces, si entra este sodio, ¿qué está haciendo? Despolarización. No puede permanecer ahí. Entonces, acá está trabajando la bomba de sodio-potasio sacando ese sodio y metiendo potasio. Y se mantiene de nuevo la homeostasis. ¿Está bien? Una vez más. Calcio del espacio extracelular, ¿sí? Hay un estímulo, hormona, nervioso o mecánico, no importa, cualquiera. ¿Qué va a hacer este estímulo? Va a abrir canales de calcio. Empieza a entrar calcio dentro de nuestra célula. Y al mismo tiempo, el retículo sarcoplásmico también empieza a liberar calcio. Este calcio se une a la calmodulina y forma el complejo calcio-calmodulina, que va a activar a la miosina quinasa. ¿Qué hace la miosina quinasa? Rompe ATP y obtiene ADP más fosfato. Este fosfato que se obtuvo desde este ATP se va a adherir a la cabeza de la miosina. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a fosforilar a la miosina y empieza el mecanismo de contracción. Lo mismo, se une a los puntos activos, desliza y mueve los filamentos de actina. ¿Sí? Ahora, la miosina fosfatasa va a venir y va a sacar este fosfato, va a desfosforilar a la cabeza de la miosina, y cuando se desfosforila, el calcio y la calmodulina se vuelven a separar. Calcio vuelve a entrar al retículo sarcoplásmico y a salir al líquido extracelular y termina la contracción. ¿Está bien? Vamos a ver un video. Regulação muscular. Actina. Esta es actina. Vamos a ver un videito, ¿sí? Para entender mejor. ¿Sí? Igualito a mi dibujo. Ahí está el músculo liso que va a hacer contracción y relajación. Se contrae y se relaja. Ahí están las cabezas de miosina que se une con la actina generando movimiento. ¿Sí? La misma cosa que el músculo estriado esquelético. ¿Se dan cuenta cómo es igualito? Ahora, todo esto que ustedes están viendo ahí volando son iones. Tenemos nuestros canales de calcio, ¿sí? Nuestros canales de calcio. Empieza a entrar calcio dentro de nuestra célula y hace también que el retículo sarcoplásmico libere calcio. El calcio se une a la calmodulina, ahí se une a la calmodulina, forma el complejo calcio-calmodulina que va a activar a la miosina quinasa. Activa a la miosina quinasa y
este va a sacar un fosfato del ATP y fosforila a la miosina. ¿Sí? Y ahí empieza el mecanismo de contracción. Increíble, ¿no? Después viene la miosina fosfatasa. Viene la miosina fosfatasa. Saca de nuevo el fosfato y terminó la contracción. Último. ¿Se dan cuenta cómo hace más despacio luego el video a comparación del músculo estriado esquelético? El músculo estriado esquelético era 1000 por hora. Ahí. Todos nuestros iones que van a entrar por los canales de calcio, dependientes de voltaje. Entra calcio y el retículo sarcoplásmico también libera calcio. Se une a la calmodulina, se forma el complejo calcio-calmodulina y activa a la miosina quinasa. La miosina quinasa se va hasta el ATP, le saca el fosfato al ATP y lo une a la miosina y empieza la contracción. ¿Sí? Después, para relajar, viene la miosina fosfatasa. Agarra el fosfato y terminó la contracción. ¿Cuál les parece más fácil? ¿Liso o esquelético? Liso. Yo también creo que liso es más fácil. Tiene un poquitito más de detalles, pero también digo que es un poquitito más fácil. O sea, no sé, parece que es más divertido, ¿verdad? Bueno, otra información. ¿Se acuerdan que yo les hablé ayer acerca de del receptor de dihidropiridina? ¿Dónde se encuentra el receptor de dihidropiridina? En el músculo estriado esquelético. En el retículo sarcoplásmico. Acá están los receptores dihidropiridínicos. En el músculo liso no. En el músculo liso está aquí, está en la membrana de nuestra célula. ¿Y por qué a mí me importa eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué de interesante tiene eso? Todo. Porque en el próximo año, en el tercer año de la carrera de medicina, cuarto y quinto semestre, ustedes van a ver farmacología. Quinto y sexto semestre, ustedes van a ver farmacología. ¿Sí? Y en farmacología ustedes van a tener un capítulo sobre antihipertensivos. ¿Sí? Y hay antihipertensivos que van a bloquear estos canales. Un ejemplo, la amlodipina. La amlodipina es un antihipertensivo que bloquea canales de calcio. Por eso es importante. Si yo bloqueo los canales de calcio, ¿voy a tener contracción? No, porque no hay calcio. Si no hay contracción, ¿qué va a pasar con esa arteria? Va a estar relajada,
vasodilatación. Si hay vasodilatación, ¿qué pasa con la presión arterial? Disminuye, ¿sí? Entonces, de esa manera, así, a grandes rasgos, después en farmacología ustedes van a detallar más, pero ya van a tener una idea de cómo funciona, ¿sí? Entonces, hay fármacos que van a bloquear estos canales para que no haya contracción y de esa manera mantener la presión estable. ¿Está bien? O uso prolongado desses fármacos pode causar bloqueio a longo prazo, dificultar e levar a perda de massa muscular, por exemplo. Câncer. No. Não? En caso de musculismo, no hay nadie que inhiba los puntos activos de la miosina, de la actina. No. Estímulos. Ya hablamos del estímulo nervioso, del estímulo hormonal y del estiramiento del músculo, ¿sí? ¿Por qué el músculo liso tiene la capacidad de responder a tantos tipos de estímulos? Porque tiene muchos receptores. Por eso tiene la capacidad de responder a todos estos tipos de estímulos. Esto es lo que yo le estaba hablando hace rato. Acá tenemos nosotros nuestro músculo liso visceral, ¿sí? Que tiene solamente una fibra nerviosa, ¿sí? ¿Cómo también se le conoce a este? Unitario o sincitial, ¿sí? Una fibra nerviosa. Y el multiunitario, como pueden observar, ¿sí? Es completamente diferente al unitario, ¿sí? Aquí, potenciales de acción. Cuando hablamos nosotros acerca del músculo estriado esquelético, el músculo estriado esquelético solamente tiene potenciales en espiga. ¿Qué significa eso? Que ella está en reposo, se contrae, ¿sí? Reposo, despolarización, repolarización y reposo de nuevo, ¿correcto? El músculo liso puede tener, además de potenciales en espiga, puede tener también lo que son las ondas lentas y el potencial en meseta o plató, ¿correcto? ¿Plató en portugués? ¿Verdad? Sí. Aprendí eso. Las ondas lentas nosotros habíamos mencionado en el sistema gastrointestinal, ¿se acuerdan? Y eso fue lo que dijo nuestra compañera Yasmin sobre las células de Cascali. ¿Se acuerdan de las células de Cascali? Que son células intersticiales que producen lo que son las ondas lentas. Pero las ondas lentas no son potenciales de acción verdaderos. ¿Por qué? Porque estas células no tienen la capacidad de enviar suficiente estímulo para poder generar una despolarización completa. Por ende, estas ondas lentas permanecen por debajo del umbral. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, por sí solas, estas ondas lentas ¿generan potencial de acción? No, por sí solas no. Ellas necesitan de un estímulo. Entonces, primero tenemos a las ondas lentas. Principal lugar, sistema gastrointestinal. Luego tenemos también el potencial en meseta. ¿Dónde podemos ver potencial en meseta? ¿Contracción? No, estamos músculo liso. ¿Dónde podemos ver potencial en meseta? Contracción uterina, ¿sí? En donde hay una contracción, se mantiene y luego relaja, ¿correcto? Contracción, se mantiene y relaja. ¿Está bien? Ahora, las contracciones uterinas, después llega un momento, como les había dicho ya, en donde se vuelve más intensa y perdura en el tiempo, ¿sí? Ahí vamos a pasar de un potencial en meseta en un potencial en espiga, ¿está bien? En donde ya las contracciones son continuas, ¿sí? Acá me habla solamente acerca de los canales de calcio dependientes de voltaje, porque son tan importantes. Me habla también
Básicamente del calcio. Ya sabemos nosotros por qué es importante. Ya les expliqué por qué es importante en el músculo liso la entrada de calcio de líquido extracelular, porque por nuestro retículo sarcoplásmico. No me voy a quedar acá. Acá tampoco me voy a quedar porque me habla solamente de las ondas lentas, de que es normal, me habla de un ejemplo, entonces acá tampoco me voy a quedar porque ya les expliqué. Aquí tampoco porque ya les expliqué lo que es el músculo multiunitario. Acá sí me quiero quedar. Y vamos a hablar de ciertos factores, de los factores químicos, factores hormonales y también del estiramiento mecánico que ya habíamos mencionado. Pero quiero explicar un poquitito esto porque acá en factores químicos Guyton nos habla sobre situaciones en donde se puede generar una vasodilatación, ¿sí? Y vamos a retroceder un poquitito el tiempo y vamos a irnos a fisiología, vamos a irnos a nuestra primera clase de fisiología, ¿sí? Allá cuando hablábamos nosotros acerca de el control por parte de dos sistemas, ¿se acuerdan? Cuando iniciamos nosotros nuestra clase habíamos dicho que el cuerpo humano busca un objetivo, que es el equilibrio. Siempre va a buscar el equilibrio, ¿correcto? A través de dos sistemas, lo que es la retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa, ¿sí? Y acá me habla Guyton acerca de dos situaciones. Me dice, falta de oxígeno en los tejidos, exceso de dióxido de carbono, y nos habla también en situaciones en donde o aumenta la concentración de ciertos iones o disminuye la concentración de ciertos iones. ¿Está bien? Y que siempre el cuerpo va a buscar el equilibrio. Y vamos con estos dos ejemplos. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero yo les había mencionado a ustedes un receptor mecánico que se encuentra en el seno carotídeo. ¿Se acuerdan? Le dimos el nombre, o mejor dicho, se llama varoreceptores. Es un receptor mecánico. ¿Qué significa eso? Que este receptor capta estímulos de distensión, ¿sí? ¿Distensión de qué? De los vasos. Si hay vasoconstricción o si hay vasodilatación. Si hay una vasoconstricción, estos varoreceptores van a captar ese estímulo y va a enviar ese mensaje hasta el bulbo, en donde se encuentra el centro motor. Y va a decir, acá hay una vasoconstricción, tenemos que bajar la presión. O sea, que tenemos que hacer una vasodilatación, tenemos que bajar la presión. Y se mantiene de nuevo la homeostasis. Ahora, al lado mismo de esos varoreceptores se encuentran otros receptores que se llaman quimioreceptores, ¿sí? Y si dice quimio, ¿qué tipo de estímulo va a captar? Químicos. Estímulos químicos, ¿sí? Este receptor puede captar o el aumento de dióxido de carbono o la disminución de oxígeno, ¿sí? Y una vez que capta esta señal de que aumentó el dióxido de carbono y que disminuyó el oxígeno, la misma cosa, va a enviar también ese mensaje a través de fibras nerviosas hasta el bulbo, en donde se encuentra el centro respiratorio, ¿sí? El centro respiratorio en el bulbo, ustedes van a estudiar en el próximo semestre en respiratorio. ¿Qué hace el centro de control respiratorio? Controla la respiración, o puede aumentar la respiración o disminuir la frecuencia respiratoria, dependiendo de las necesidades. En este caso, si es que hay una disminución de oxígeno y un aumento de dióxido de carbono,
¿qué tipo de comando se va a enviar desde el centro respiratorio? ¿Que aumente o que disminuya la frecuencia respiratoria? Que aumente. ¿Para qué? Para que yo pueda cargar oxígeno y eliminar dióxido de carbono, ¿sí? Entonces aumenta la frecuencia respiratoria. Pero también al mismo tiempo hay una vasodilatación local. ¿Para qué la vasodilatación local? Para favorecer el intercambio gaseoso. Y vamos a poner de ejemplo el páncreas. El páncreas, yo comí una torta de chocolate, ¿sí? El páncreas tiene que empezar a liberar insulina. Necesita de oxígeno, energía y un montón de cosas más, pero nos quedamos con oxígeno. Disminuyó oxígeno y aumentó dióxido de carbono. Y dice, esto no está bien, porque el dióxido de carbono se puede unir a agua y se forma ácido y hay daño tisular. Esto no es correcto, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Hay una vasodilatación local para favorecer el intercambio gaseoso, ¿sí? Entra oxígeno al tejido y sale dióxido de carbono a la circulación y todo se mantiene otra vez en equilibrio. Y esa es la situación en donde me habla acerca de la vasodilatación por falta de oxígeno y exceso de dióxido de carbono. La misma cosa también con los iones, ¿sí? Si hay iones hidrógeno, si hay un aumento de concentración de iones hidrógeno, si es que hay una disminución de calcio, también va a haber una vasodilatación. ¿Para qué? Para que haya también ese intercambio. ¿Está bien? Después, varias hormonas. Cuando me habla Guyton acerca de hormonas, esto nosotros vamos a volver a mencionar algunos de estos cuando hablemos de circulatorio, principalmente lo que es la noradrenalina, la adrenalina, acetilcolina, la angiotensina, aldosterona, vasopresina. Son hormonas que nosotros vamos a volver a mencionar cuando hablemos de circulatorio. ¿Por qué? Porque cada una de estas hormonas va a generar un estímulo para hacer o vasoconstricción o vasodilatación. ¿Está bien? Dependiendo de qué fue o de la necesidad del tejido. ¿Está bien? Y por último, pero no menos importante, tenemos a nuestra fibra muscular. Guyton nos muestra aquí que la fibra muscular lisa tiene pequeñas invaginaciones también denominadas caveolas. Y estas caveolas cumplen básicamente la misma función que los túbulos T. ¿Se acuerdan de los túbulos T? ¿Para qué sirven los túbulos T? Muy bien. Estas caveolas tienen la misma función, ¿sí? Y como pueden observar, entre cada caveola que tenemos acá, nuestro retículo sarcoplástico. Y algo bastante interesante que nos dice Guyton con respecto al retículo sarcoplástico es que nosotros podemos observar diferentes tamaños en el músculo liso. Acá, por ejemplo, vemos uno chiquitito, este es un poquitito más grande, ¿verdad? Y dice Guyton que mientras más grande sea el retículo sarcoplástico, más calcio puede almacenar y más calcio puede liberar. Pero por más de que este retículo sarcoplásmico sea grande, igual no tiene la capacidad del músculo estriado esquelético, ¿sí? Puede ser tan grande así como vemos acá en esta imagen, pero igual no es suficiente. Igual no va a almacenar ni liberar suficiente calcio para poder generar una contracción. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Hablen ahora o callen para siempre. Porque en el examen no hay dudas. Hay solamente certezas. Bueno, voy a llamar la lista y después me van a entregar sus trabajos. ¿Podemos encender